Buenas noches, nos encanta estar con ustedes aquí en nuestro canal regional, aquí en Telepacífico. Don Jair, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, le doy el cordial saludo para todos ustedes y las personas que nos están viendo a esta hora aquí en A Fondo. Y A Fondo cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FUTIC. Estos son nuestros invitados para este programa en A Fondo. Esta noche a fondo, un panel de expertos. Alejandro Sánchez López de Mesa, politólogo catedrático de la Universidad Javeriana Cali y director del Observatorio Cali Visible. Pablo Milanese, politólogo y profesor de la Universidad ICESI de Cali. Luis Fidel Moreno Rumie, abogado, asesor y experto en temas políticos. Tomás Lombana, economista con maestría en administración, experto en tema de encuestas políticas. Y el publicista y catedrático universitario Lobsan Salguero. Los invitados y los testimonios de 50 caleñas y caleños analizan este tema. El tema político que está apenas calentándose en algunos sectores, aunque la política nacional está movida, vamos a ver lo que está pasando en la política a nivel regional. Tomás Lombana, de la firma Analizar, elaboró un sondeo, una percepción ciudadana de lo que piensan sobre los políticos, sobre la política, sobre si van a votar. Este es un sondeo. Él está en Turquía. Tomás, adelante. Una de las preguntas que hicimos, o la primera pregunta que hicimos es ¿qué probabilidad hay de que usted vote en las próximas elecciones? Y en esta metodología que utilizamos, el 86% nos dijo que hay mucha probabilidad de que participe en las próximas elecciones de octubre. Lógicamente hay que entender que la metodología que se utilizó es un tema virtual, es un tema de gente que está conectada y que está enterada de lo que está pasando en el país. Entonces hay que tener como cierta lectura con estos datos. Ojalá así sea. Conocemos que es más o menos entre el 50, el 55, el 54% de la población que participa en procesos electorales, pero digamos lo que llama mucho la atención que bajo esta técnica de recolección de los datos, la gente nos había dicho que el 86% participaría o la probabilidad de participar es muy alta. La segunda pregunta que hicimos es ¿qué tanto interés le despiertan los temas políticos? Y es un dato que nos llamó muchísimo la atención porque el 76% de la población encuestada nos dice que tiene mucho interés o interés. Y nos llama mucho la atención porque uno cree que hay como apatía política y realmente en la encuesta lo que no existe es eso. Yo creo que lo que existe es apatía al participar en procesos electorales. O sea, en octubre no vamos a estar con un 76% de temas interesados en votar, sino que el 76% de la población está interesada en lo que pasa con el presidente, con la vicepresidente, alcaldes, gobernadores y personas que participan en el gobierno nacional. El 87% de las personas encuestadas tienen una imagen desfavorable de los políticos. Esto es un tema que llevamos hace mucho tiempo arrastrando. Los políticos y los que se encajonan en temas políticos no manejan una buena imagen y no es de extrañar este resultado. Ahora bien, ¿será que para un tema de alcaldía de Cali o de gobernación del Valle del Cauca van a salir personas que sean lo que consideramos outsiders o personas que no se consideran dentro del área política? No lo sabemos. Hay que esperar. Yo creo que para la gobernación todavía el terreno está muy abierto. Hay que esperar qué termina sucediendo. El 85% dijo que no está manejando el gobierno actual y no está yendo a la dirección correcta o a lo que la población que le gustaría. Esto es un sinsabor total. Yo creería que es una variable muy importante para tenerse en cuenta en los procesos electorales regionales y adicionalmente el tema de la imagen y aprobación que tiene actualmente el presidente y la vicepresidente en los promedios nacionales no son muy buenos. Deja un sinsabor de lo que se está haciendo desde la administración nacional
y yo creo que eso va a tener un costo dentro de las elecciones locales. Gracias, Tomás, muy amable. Pues los puntos de vista son muy claros frente a este tema de lo que piensan los ciudadanos. Hay varios puntos aquí que vamos a tratar con nuestros invitados dentro de este primer segmento. Nos acompaña el profesor Alejandro Sánchez López de Mesa y el profesor Juan Pablo Milanese. Vamos a hablar de las 5 preguntas que se formularon dentro de esta encuesta. La primera, ¿qué posibilidades hay de que usted vote en las próximas elecciones? Muchas posibilidades, el 86%. Una cifra muy alta, ¿no? Sí. Pocas probabilidades, probabilidades dice el 6%, no lo sé, el 5% y no votaré el 3%. Profesor López de Mesa, ¿qué piensa usted? No, digamos, es una cifra muy alta, sobre todo si tenemos en cuenta no solo, digamos, los históricos de abstención en la ciudad de Cali, sino pues que hay unos puntos de votación específicos donde los porcentajes llegan incluso al 28% en la ciudad de Cali. Digamos, y esto creo que nos sugiere pues, que las personas en las que se hizo este sondeo pues, son un grupo de personas bastante comprometidas con el funcionamiento de la democracia. Veremos. Doctor Juan Pablo, ¿a qué se debe, digamos, de este sondeo que el 86% dice a las personas que piensan votar en las elecciones regionales de octubre? A ver, es difícil preverlo en este caso específico, pero creo que un punto que es importante para tener en cuenta es que los niveles de participación en la ciudad tienden a ser relativamente estables desde el punto de vista de los distintos tipos de elecciones y específicamente desde el punto de vista de las elecciones locales. Un poco esto puede tener que ver con ciertas expectativas que se abren en el periodo preelectoral, pero en términos generales yo creo que vamos a estar con niveles de participación en torno al 50%, que es lo que normalmente nos encontramos. ¿Puede ser de pronto ese tema de lo que está pasando a nivel nacional que se refleja del entusiasmo, si lo podemos decir así, de la comunidad caleña que quiere votar? Seguramente esa puede ser una explicación y creo que nosotros muchas veces también en la universidad hacemos ejercicios similares con los estudiantes y siempre los niveles de participación antes de la elección salen inflados y después se estabilizan en niveles razonables para lo que son los históricos. Claro. Segunda pregunta, de 1 a 5, ¿qué tanto interés despiertan los temas políticos? El 3% ningún interés, 7% poco interés, 14% es neutral. 35% hay interés y 41% mucho interés. Profesor, ¿qué piensa usted, Juan Pablo? De nuevo, estamos viendo un 75% que está mostrando entre algún interés y mucho interés en este caso particular. Yo creo que eso es razonable, probablemente más razonable que ese 86%, porque además nosotros tenemos que pensar que la política no es exclusivamente votar. Votar, por supuesto, es una parte esencial de los procesos políticos y en este caso particular de la democracia. Pero seguramente, y esto ya lo vemos de hace algunos años, los niveles de interés sobre los procesos políticos tienden a ser altos, pero no necesariamente el aprecio por los políticos tiene la misma intensidad. Profesor Sánchez, en cuanto a ese interés, ¿se ve de pronto cuando se están acercando las elecciones o siempre ese interés persiste durante los 4 años de un gobierno? Bueno, a mí me sorprende un poco el dato, además pensando en lo complejo que está el escenario electoral actual en el nivel local y en el nivel regional. Es decir, estamos frente a unas elecciones en las cuales hay 34 banderitas y hay 20, digamos, candidatos, y eso lo podríamos revisar ahora un poco más en detalle, que deciden lanzarse sin banderitas, un poco aprovechando esa posibilidad de hacer publicidad y de gastar sin rendirle cuentas a nadie, y se lanzan por firmas. Entonces, en ese panorama en el que hay tantísimos banderitas y tantísimos grupos, me sorprende encontrar pues, ciudadanos tan comprometidos, que fueron los que participaron en el sondeo. Tercera pregunta. En términos generales, ¿tiene una imagen favorable o desfavorable de los políticos? 13% favorable, 87% desfavorable. Profesor Alejandro. No sorprende. Ahora, lo interesante en muchos de estos casos es que la imagen desfavorable, digamos, sobre la clase política en general digamos, contradice la imagen favorable por el político que yo conozco, el que es mi amigo, el que me ha ayudado, el que ayuda a mi mamá, el que trabaja con mi primo, ¿no? Ese es el sobre el que yo tengo una muy buena imagen, aunque sobre el resto no sé nada y tengo pues una imagen desfavorable. Doctor Juan Pablo, como las cosas curiosas de este sondeo, un porcentaje del 86% dice que va a salir a votar en las elecciones de octubre, pero un porcentaje alto
pues no creen en la clase política. Sí, y eso es uno de los dilemas que normalmente nos vamos a encontrar. O sea, y esto, a ver, sale representado en la encuesta que estamos viendo ahora, pero cuando vemos también las encuestas, por ejemplo, de Latinobarómetro, de distintos tipos de ejercicios que se hacen desde este punto de vista, una de las cosas que peor salen desde el punto de vista de la opinión y de la favorabilidad son los políticos en este sentido. Y en los 20 años que yo llevo aquí en Colombia, no es que este escenario haya cambiado de forma significativa, pero también nos encontramos un punto que es importante para tener en cuenta, que yo creo que en buena parte del cálculo que se termina haciendo es, bueno, son los que hay y de alguna manera con ellos hay que trabajar más allá de la imagen negativa que se puede tener. Sumando también a lo que señalaba Alejandro en este caso particular, que además en sociedades tan estresadas políticamente como es la colombiana en este momento, tendemos a tener probablemente una mala percepción de los políticos en general, pero una buena percepción de aquellos que son los que nos gustan. Claro. Estamos hablando de todo el tema de percepción. ¿Qué piensan los ciudadanos de a pie? Estamos hablando de que 50 personas nos han respondido sobre lo que piensan de los políticos. Dayana Arango. Sí, claro, yo voy a votar porque es un deber ciudadano y porque tenemos la decisión del futuro de nuestra ciudad en nuestras manos. Claro que voy a votar. Sí, obviamente hay que ejercer el derecho al voto porque necesitamos decidir cuál es el futuro de la ciudad. Yo no pienso votar. ¿Por qué? Porque ya se sabe que todo está arreglado. ¿En octubre? No, yo no voy a votar. ¿Por qué? Entonces, este país no se puede porque hay mucha corrupción en la tierra, hermano, y esto estamos bien jodidos. Claro. Sí, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Qué espera? Porque si yo no voto, otro vota por mí. Entonces, si a mí me va mal con la decisión, soy yo, no otro. Sí. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que hay que llevar a cabo en cada elección. Además, es un derecho y un deber votar. Quien no vota, que no critique, no calumnie, etcétera, etcétera, pues quien no vota no tiene derecho a opinar en cuanto a gobierno se refiere. Sí, claro, vamos a votar. ¿Por qué? Porque es un deber de todo colombiano. ¿Por qué? Lo estoy pensando porque pues como pues han subido tantas cosas, entonces pues uno nunca sabe. Y ya a mi edad pues ya... Sí, ¿Por qué? porque es importante, es un deber ciudadano, entonces es importante participar. Si yo quiero reclamar los derechos, pues entonces debo hacerlo. Sí, porque es un deber ciudadano. A raíz del voto es como podemos cambiar realidades. Digamos que tenemos que ser conscientes, este es un llamado para toda la ciudadanía, que nos quejamos tanto todos los días y a la hora de tener que ir a votar, que es la forma en que damos el mandato a los políticos, pues no lo hacemos, hay abstencionismo y luego nos la pasamos quejándonos. Entonces lo invito a que vean el programa de gobierno de cada uno de sus candidatos y ya tomen las decisiones que les competan. Muy claro, los adultos dicen no, los jóvenes dicen sí, profesor Milanés. A ver, yo creo que eso puede estar directamente asociado a una tendencia que venimos viendo en los últimos años, donde las generaciones más jóvenes tienen o están mostrando un interés mayor probablemente por los procesos políticos, no necesariamente en años anteriores en la cuestión específica del voto. Veremos si hay alguna variación en términos de lo que encontramos con respecto a elecciones anteriores, pero también, de nuevo, revisar los datos históricos también me hace un poco escéptico en términos de pensar que haya niveles de participación especialmente altos en esta elección. Pero y lo que acabamos de ver con la comunidad, la mayoría de las personas, profesor Sánchez, dice que van a votar. Incluso uno dice, si yo no voto, otro va a votar por mí. Y yo luego tengo como criticar. A mí me maravilla cómo se conjugan dos cosas. Una, la idea de que votar es un deber, que lo repiten. Es decir, casi que si yo digo que no voy a votar, estoy incumpliendo mi deber ciudadano. Pero adicionalmente me maravilla pensar cómo el ciudadano construye su decisión sobre por quién votar. En un escenario en el que vamos a tener 700 candidatos al Consejo de Cali, ¿cómo un ciudadano ¿700? escoge, más o menos? Wow, ¿Cómo muchos. escoge, digamos, un ciudadano por quién votar? ¿No? Cómo construye su juicio y decide, bueno, y donde tenemos más o menos 34 partidos, 20 presentándose por firmas. Entonces, con todo ese montón, ¿cómo hago yo para decir, bueno, estas son 2, 3 propuestas sobre las que a mí me interesan? Y si eso no existe, entonces, ¿cómo lo hace? Eso me parece maravilloso de ver, digamos, en este contexto y de que los ciudadanos nos lo preguntemos.
Claro. Vamos con la cuarta pregunta entonces del sondeo que hizo Tomás Lombana. ¿Cree que debería haber normas y reglamentos más estrictos sobre el uso del dinero en las campañas políticas? Sí, 97%. No, 2%. No sé, 1%. Profesor Milanese. De nuevo, creo que también es otro dato esperable en este caso particular. Creo que siempre la discusión también en este sentido es, bueno, ¿qué se entiende por normas más estrictas desde ese punto de vista? Porque en términos generales creo que hay consenso sobre esa cuestión en particular, pero que después es mucho más débil el consenso de cómo lograr algo semejante. ¿De acuerdo? Además también con una cuestión que me parece que es importante para tener en cuenta, que es una tendencia esperable en muchos aspectos, de poco interés de los actores políticos de autorreformarse en ese sentido. Profesor Sánchez, ¿hay o no hay un mayor control en este momento por parte del gobierno de la financiación de las campañas? Yo creo que ahí conviene hacer una crítica muy puntual. 20 candidatos se lanzan en Cali por firmas, argumentando, digamos, criticando a la clase política y, digamos, enarbolando las banderas de la lucha anticorrupción, ¿cierto? Ninguno de ellos, ninguno de esos 20 ha reportado en cuentas claras lo que se está gastando en la campaña, pese a que hay una resolución. Ninguno. ¿Ni uno solo? Ni uno solo. Pese a que hay una resolución del Consejo Nacional Electoral que los obliga a hacerlo. Algunos ya crearon las cuentas en cuentas claras, pero sus formularios están en blanco a finales de mayo, que es cuando hacemos la revisión. ¿Así sea por recolección de firmas? Sí, claro. Ellos tienen que registrar sus gastos, porque finalmente ¿a qué salen a recoger firmas? Salen a hacer campaña y a gastar plata sin que nadie los vigile y antes que todos. Entonces, yo creo que ya es hora de que asuman un poco con seriedad eso y que pues respondan a esa preocupación ciudadana de bueno, mayor transparencia en los gastos de campaña. ¿Y se ve mucha plata en la calle? ¿No la ve usted? Sí. Digamos, en las vallas. ¿Cuánto cuesta tener una valla 3 meses, que es lo que llevan un poco en ese proceso? Una valla cuesta 3 millones al mes. Entre 3 y 5 millones, ¿no? Ahora, los gastos van a comenzar a ser más fuertes a partir del 29 de junio porque entramos en un mes muy crítico y quizá ahorita revisamos esas fechas. Sondeo con 5 preguntas, 422 personas. Tomás Lombana, la firma Analizar. Quinta pregunta, ¿cree que el gobierno actual va en la dirección correcta para beneficiar a la población del país? No, 85%. Sí, 15%. Alejandro. Digamos, es un sondeo siempre y la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el impacto de la agenda nacional en las elecciones locales? ¿No? ¿Cuál es el impacto de la agenda nacional en unas elecciones para consejo, para alcaldía o incluso para gobernación, donde a veces lo que se juega es otra cosa? Yo creo que la capacidad de la agenda nacional para definir las elecciones en Buga o las elecciones en Alcalá o en La Victoria pues es muy, muy, muy limitada y que allí están compitiendo, digamos, organizaciones locales en función de agendas muy locales. Y depende de pronto, doctor Juan Pablo, como acaba de decir el doctor Sánchez, de cada población, del número de habitantes, ¿cómo se siente? A ver, yo coincido completamente en la cuestión de que hay que disociar las elecciones locales de aquello que tiene que ver con la política nacional. Porque además creo que la política local no es una función de la política nacional, tiene sus propias dinámicas en este caso específico. Y si nosotros nos ponemos a revisar las elecciones de los años impares, las elecciones de alcaldes, de gobernadores, concejales, etcétera, siempre los comportamientos son dramáticamente diferentes de aquellos desde el punto de vista de la elección nacional. Porque lo que está en juego son otro tipo de cuestiones. E incluso nosotros, por ejemplo, aquí en Cali también tenemos, si se quiere, una imagen distorsionada en algunos aspectos de estas elecciones locales. Por ejemplo, en términos de participación, nosotros decíamos, los niveles de participación en Cali son relativamente estables, pero a medida que nos vamos a municipios más periféricos desde el punto de vista geográfico, político, etcétera, vemos que en las elecciones locales crece dramáticamente los niveles de participación, esencialmente porque los electores le ofrecen desde un punto de vista relativo una importancia mucho mayor que en las elecciones nacionales, aunque objetivamente sean menos importantes. Claro, estamos hablando del tema de las elecciones, el comportamiento ciudadano, si van a votar, no van a votar. ¿Qué dicen los ciudadanos? Vamos con Nicole Mosquera, quien está en las calles de la ciudad de Cali, hablando con los ciudadanos acerca de este tema. Nicole. Para que nuestra generación tenga un mejor porvenir y que las ideas que ahora están planteando el gobierno le puedan dar un beneficio presente a las personas de mi generación. Porque seguimos lo mismo, aguantando hambre. Vean, no tenemos derecho a trabajar aquí honestamente. Hasta ahora nos corren. ¿Para qué vamos a votar?
Pienso votar, sí, claro, en la ciudad de Bogotá, porque pienso que en mi ciudad quiero un cambio. Quiero que el nuevo dirigente de nuestra alcaldía o los entes territoriales hagan algo por la ciudad. Igualmente pienso eso de acá de Cali, independientemente de la persona que quede, me gustaría mucho que esa persona viera la situación de Cali. Ser parte de elegir quién va a liderar de manera correcta y para todos de manera inclusiva nuestra ciudad. Sí. ¿Por qué? ¿El por qué? Porque sencillamente hay que tomar venganza de tanto error de voto, así sea en blanco. Por supuesto que sí, votaré. ¿Por qué vas a votar? Bueno, porque es un derecho democrático y es algo necesario y fundamental. Sí, porque es un derecho para apoyar la democracia y que, bueno, haya un cambio en esta ciudad. Pues por el momento sí tengo pensado votar. Tengo pensado votar obviamente en Buenaventura porque yo soy oriundo de Buenaventura. ¿Por qué quiero votar? Porque a pesar de las circunstancias en que hayan unos contradictores y otras personas que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo, para mí siempre hay una esperanza de que hay alguien que tiene que llegar a cambiar esto. Sí, pienso votar. Es necesario pues tomar buenas decisiones para poder suplir algunas necesidades que tiene la ciudad. Sí voy a votar porque quiero un cambio de verdad esta vez, que podamos hacer muchas cosas posibles que antes no se han podido hacer. Allí hay un grupo de los, no solamente caleños, porque mire que hay una persona dijo que iba a votar en Bogotá, el otro que iba a votar en Buenaventura. Pero Leo, miremos otro grupo. Sí, claro. Porque estamos en todos los sitios de Cali. Claro que sí. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho al voto y la base de una buena democracia es que todos hagamos partícipe del voto. Sí, claro, porque considero que la única forma de hacer el cambio es votar. No nos podemos quedar en la casa esperando que las cosas se solucionen. Quizás no sea la única opción para cambiar el mundo, para cambiar las cosas como están, pero sí es una buena opción y es la primera. El cambio lo hacemos todos. No podemos delegar en un gobierno el cambio. El cambio empieza desde la casa, desde el hogar. Y bueno, los gobernantes son las autoridades que ya Dios colocó y hay que respetarlas y hay que ayudarles y colaborarles. No. ¿Por qué? Porque pues, en realidad todavía no hay algún candidato que me llene pues para ser elegido. No, porque es que realmente la verdad ya estamos cansados de tanta corrupción, estamos cansados de ver de que no es sino promesas y promesas y la verdad nunca se cumplen. Sí, igualmente hay que votar, sea como sea, es un derecho y un deber. Porque necesitamos que siempre llegue una persona con buenos modales a la alcaldía y que sea correcta en todo el sentido de la palabra. Pues sí, tengo pensado participar. ¿Por qué? Es el derecho que tenemos todos los colombianos. Si Espera. queremos lograr cambios en este país, pues tenemos que ejercer nuestros derechos y uno de ellos es salir a votar. Sí. ¿Por qué? Porque hay que elegir personas bien para que cambie estos departamentos, estas ciudades. Hay que conseguirse buenos alcaldes. Sigamos con estos bloques porque la comunidad suena bellísimo aquí en Telepacífico, suena de una manera diferente el ciudadano diciendo voy a votar, quiero hacerlo, lo voy a hacer, voy a estar. Otros dan sus puntos de vista. Nicole Zapata sigue todavía hablando con los ciudadanos. Porque el voto es importante hacer valer nuestros derechos y dejar en las urnas lo que pensamos. Sí. ¿Por qué crees que es importante? Porque es fundamental para poder elegir pues, un buen gobierno para lo que viene de Cali los próximos 4 años. Sí, voy a participar, pero que el alcalde que llegue, que no llegue a echarle la culpa al anterior. Si llega es porque sabe cómo resolverlos. Sí, porque es importante ejercer el derecho al voto. Bueno, le digo así de sencillamente, si participo es porque pues obviamente pertenezco a una ciudadanía y lo haría con mucho gusto. ¿Y por qué? Porque pues el voto es popular y entonces toca que hacerlo. Claro que voy a participar en las elecciones para encontrar un buen alcalde para nuestra ciudad Cali. Sí, porque hay que estar con la democracia, ¿no? Hay que votar y pues eso hace parte de lo que nosotros elijamos, así mismo vamos a obtener beneficios para la ciudad. No pienso participar porque todas las personas comienzan a prometer y a la final no cumplen. Miren cómo está el país. Entonces eso le quita el mérito de uno ir a votar por esas personas. No, ¿Por qué no? porque todos los políticos son iguales, entonces yo ya no les creo.
No, porque veas el gobierno como nos lleva. Nos lleva subiendo la gasolina, deudas, abroches por un lado, abroches por otro. ¿Cómo quiere uno que vote por eso si no lo favorecen nada? Las diferentes opiniones. La mayoría dice que se va a votar, la minoría dice que no. Profesor Sánchez, hay una persona que dijo, creo que es el taxista, que dice, todavía no pienso votar porque ningún candidato me llena. Los candidatos que hay, sean por firmas o por partidos, todavía no han propuesto un tema concreto. Lo que pasa es que es muy difícil distinguirse, pensémoslo desde el punto de vista de un candidato que tiene que competir con, en este momento, digamos que todavía no hay candidatos, no ha empezado la inscripción. Precandidatos como 35. Digamos, la gente recogiendo firmas, los 20 son grupos aspirantes, que están nada más. recogiendo firmas, tienen en su lucha por tratar de distinguirse frente a la opinión con alguna cosa. Hemos visto, digamos, experiencias lamentables como la que le ocurrió a una de estas precandidatas, digamos, con una campaña publicitaria fallida, pero hemos visto esfuerzos, digamos, de volverse el más pendenciero y entonces salir a buscar y a cazar peleas de alguna manera, ¿no? Hemos visto, digamos, esfuerzos por empezar a gastar mucha plata distinguiéndose, utilizando publicidad en espacios públicos mientras se dice que se está recogiendo firmas. Pero en realidad es sumamente difícil para los candidatos incluso poder llegar a proponer algún tipo de cosa en este momento, ¿no? Piensen en un candidato al Consejo, ¿cómo hago yo para distinguirme frente a 600 o 700 competidores? Profesor Juan Pablo, ¿la maquinaria va a manejar las elecciones al Consejo de la ciudad de Cali, de las asambleas del Valle del Cauca, la JAL? ¿La maquinaria va a ser la que va a ganar? A ver, la maquinaria siempre tiene una incidencia extraordinariamente grande en cualquier tipo de elección y creo que en aquellas de cuerpos colegiados suele tener una incidencia aún mayor. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, elecciones como las de alcalde o alcaldía o gobernación, lo que vemos es una suerte, si se quiere, de voto más espontáneo. ¿De acuerdo? Mientras que, a diferencia de eso, cuando vemos elecciones como consejos, como las de asamblea, sí, aquellos intermediarios del voto tienen un peso significativamente mayor. Ahora, eso no quiere decir que todas las personas votan movilizadas por maquinaria, ni que necesariamente siempre tenga que ser condenado todo ejercicio hecho por maquinarias en este caso particular, sí. Porque en muchas oportunidades lo que a veces llamamos maquinarias son justamente también intermediarios desde el punto de vista local que juegan un rol fundamental desde el punto de vista del convencimiento. Profesor, existe un fenómeno que se dio en Chile con el presidente Boric con las elecciones regionales. Fue un golpe contra el gobierno Boric. ¿Usted piensa que lo mismo se puede presentar aquí con esas elecciones regionales frente al gobierno nacional? Lo que pasó en las elecciones de España sí, también. Claro que sí. ¿Qué piensa usted? A ver, yo marcaría una diferencia que es importante para tener en cuenta si comparamos el caso chileno y también el caso español con el caso colombiano. En esos otros dos casos lo que vemos es una conexión mucho más intensa entre los niveles nacionales y locales desde el punto de vista de los partidos políticos. Como decíamos anteriormente, yo creo que en el caso de las elecciones colombianas están mucho más disociados esos niveles. Si nosotros nos ponemos a ver retrospectivamente en las elecciones anteriores cómo le fue a los gobiernos nacionales desde el punto de vista de las elecciones locales, no le fue especialmente bien. Pero también lo que tenemos que ver es que muchas veces las etiquetas de los partidos a nivel nacional desde el punto de vista local representan muy poco, porque funcionan fundamentalmente como franquicias en este caso específico. Y a nivel regional, profesor Sánchez, de lo que ha venido, digamos, haciendo el gobierno nacional, bien o mal, ¿pueden incidir mucho también en estas elecciones especialmente, en comparación con elecciones de años anteriores? Creo que es muy interesante para pensar el Valle, digamos, comparar un poco las organizaciones locales que compiten por votos y que usaron la banderita de la Colombia humana, digamos, en las pasadas elecciones y su potencial electoral. Es decir, hablamos del conjunto de organizaciones que hicieron parte de esa Colombia humana, solo una tenía una curul en el Consejo de Cali, propiamente, digamos, y uno podría decir, digamos, que algunos verdes podrían ser una segunda curul, pero Cali está llena de otro tipo de organizaciones que en un escenario en el que la bandera partidista dice poco, pues son las organizaciones que están metidas en los barrios. Cuando pensamos en la maquinaria, creo que es un error pensar que son máquinas que entregan tamales y plata por votos. Es decir, estas organizaciones están metidas en los barrios, están haciendo eventos, fiesta de Halloween, fiesta de niños, servicios de dispensario
salarios médicos. Es decir, hay un montón de cosas que hace eso que llamamos maquinarias. Y muchas veces la gente, en medio de una política que tiene unos costos de información altísimos, donde yo no sé qué proponen los candidatos, como el amigo taxista, pues vota por el que está ahí siempre, por el que está, con el que yo me relaciono, ¿no? Entonces eso, digamos, hace que esas máquinas, que esas organizaciones sean tan importantes para ayudar a los votantes a decidir. Y en ese contexto, digamos, las organizaciones que hacen parte de la Colombia Humana, que han estado más cerca del gobierno, no han sido grandes electores en el pasado en elecciones locales. Profesor Milanés, una pregunta final para usted. ¿Usted piensa que los jóvenes van a cambiar este proceso electoral local a nivel regional? No, la verdad que no. O sea, yo creo que puede haber una mayor participación, eventualmente, si se compara con alguna otra elección, desde el punto de vista de los jóvenes, pero pensar que los jóvenes van a producir... ¿Tienen peso específico? O sea, tienen un peso relativo que es importante para tenerlo en cuenta. Yo no sé si es decisivo en este caso particular. Siempre creo que tenemos la tentación de pensar que los jóvenes van a producir un cambio en ese tipo de cuestiones, pero desde el punto de vista de la participación electoral no creo que haya sido algo que se haya distinguido. Profesor Juan Pablo, muy amable. Mucho gusto. Profesor Alejandro, muy amable. Gracias. Ya volvemos aquí en A Fondo por Telepacífico. Seguimos en Telepacífico, estamos en A Fondo, estamos hablando acerca de lo que va a ser con la temporada política en la que está inmerso el país, las elecciones regionales. Y tenemos dos invitados adicionales aquí en A Fondo. Nos acompañan dos hombres de medios de comunicación. Lobson Salguero, ¿cómo me le va? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Publicista de la ciudad de Cali. Y Luis Fidel Moreno, Lufimor, buenas, ¿cómo me le va? Hombre, muchas gracias, Jair y Leo, por estar en este programa. Y de 1000 batallas, no digo de 1000 años, sino de 1000 batallas. Oscar, el director. Claro que sí. Además, un gran amante del deporte, ¿no? Un gran líder también del deporte vallecaucano. Sí, ojalá Dios quiera que en estos nuevos Juegos Nacionales, si es que hay, porque es una pena tener que decir que el Ministerio del Deporte ha sido el que menos ha ejecutado en este año y en lo que quedó el año pasado. Y las obras en el eje cafetero están muy atrasadas, pero aquí en el Valle del Cauca, Fraizul y Carlos López Felipe, que fue el anterior director, la han metido toda para que el Valle reedite el triunfo de hace 4 años. Y el sondeo que se ha hecho precisamente de las elecciones de octubre, también para comentarlas con ella, ¿no, Leo? Claro que sí. A ver, la política da para muchas cosas. Dentro del tema del análisis de mercadeo es que los medios digitales hoy en día son los que mandan la parada y que las redes sociales son las que mandan y que la campaña todas se están enfocando por redes sociales y que las redes van a marcar el nuevo camino y que los jóvenes van a marcar todo ese tema. Lobson, usted que maneja esta guayaba, ¿cómo puede pintarla? Pues la verdad es que lo digital tiene una característica y es que es muy efímero. Porque si vemos las tendencias en redes sociales, duran 2-3 días y ya cambiamos de tema. Y esto en política no sirve, porque finalmente tendrías que estar haciendo golpes de opinión constantes, además muy enfocados, y para esto se necesita pues mucha creatividad, mucha inteligencia, porque no solamente, y mucho billete, porque aquí se mueve mucho dinero, porque hay un gran público y a ese público toca meterle plata para poderle llegar. Entonces, en digital tenemos una gran herramienta, pero también tenemos una gran responsabilidad, porque no se nos puede olvidar que con cada poder hay una responsabilidad. Y en lo político es bien complejo porque a veces se hacen cosas sin pensar lo que viene después. Y en redes sociales, precisamente, doctor Luis Fidel Moreno, y lo que acaba de decir el doctor Salguero, en el sentido de que hay que estar actualizando. Entonces, a medida que se acercan las elecciones, hablemos, digamos, de la última semana, pues va a ser más activa las redes sociales. Sí, las redes sociales lo que han cambiado es el lenguaje y la manera como los políticos se tienen que comunicar. El estilo. Es decir, antiguamente había un periódico, una emisora, un directorio, el directorio decía unas cosas y ordenaba y la gente estaba allí por esto y esto, pero ahora no, ahora ahí es una comunicación horizontal, todo el mundo puede expresarse, todo el mundo se cree un maestro, todo el mundo se cree que sabe.
y entonces explica y explica. Eso es en dos sentidos. El primero, quienes logran poner un relato y lo imponen son los que quedan. Lo otro, como lo dijo mi contertulio Salguero, es que eso va y viene y es una espuma que baja. Pero el que logra imponer un relato, es decir, una marca, por como ejemplo, la teoría de Goebbels, repita. Entonces, hay gente que incitando las emociones, que haciendo posible que la gente se ponga rabiosa o se ponga alegre, por decir el otro lado, pero aquí lo que funciona es eso, porque las malas noticias que se dan a través de las redes sociales son las que circulan más. Y hoy en día, antier precisamente leí en algún periódico que los jóvenes se están informando un 80% por las redes. Sí. Y las redes no todo es verdad. Ahí es donde está el tema. Claro. Es la posverdad. Claro. Pero el que maneja el relato mentiroso y se queda, ese tiene mucho chance de ganar. Y existe un tema de redes que es, de pronto los periodistas viejos sabemos del tema, es que existe el tema de la conflictividad que crea la red. Claro. La red busca la conflictividad para picar en clics. Y el clic es plata para quien maneja la red. Automáticamente es un tema que es en sintonía, pero en pesos también. Claro, lo que pasa es que no hay nada que venda más que el miedo. Sí. El miedo es la gran herramienta para vender. Y cuando uno genera miedo en redes sociales, pues finalmente esto se riega muy rápidamente. Y lo que estás diciendo es muy claro. No solamente beneficia a quien lleva el mensaje, sino también al medio. Y esto hace que comience a replicarse, pero, como bien están diciendo, el gran problema es que, al menos cuando la comunicación dependía de los medios tradicionales, uno asumía que había una veeduría del medio y que había gente responsable del medio asegurándose de que lo que se decía era verdad. Pero ahora eso no existe. Sí, la credibilidad que Entonces se llama. la credibilidad no, la credibilidad queda en manos de cualquiera que tenga un celular hoy en día. Y esto nos lleva a un gran conflicto en cuanto a realmente qué es lo que estamos contándole a la gente, pero sobre todo la gente de más baja escolaridad, que es la que tiene menos filtros para poder entender esto, es la que más vota. Entonces tenemos allí una mezcla súper peligrosa y por eso hay un llamado muy importante a la ética, no solamente de las agencias, sino también, por supuesto, de los candidatos y de la estructura. Ojo con lo que pasa con redes sociales porque le estamos metiendo la mano a la cabeza a gente que es muy sensible a estos temas y ante todo la ética, por supuesto. O sea, no hay un contenido, por una parte, y lo segundo, diré yo también en ese sentido, de que ya los votos no son endosables con las redes sociales. No, porque es que además la magia de las redes sociales es que todo el mundo cuenta su verdad. Entonces finalmente yo digo, mire, es que el candidato tal o el candidato tal vino y me dijo esto y tal. ¿Quién confronta eso? ¿Uno contra qué dice ¿Quién lo eso? contrasta? Claro, ¿quién me dice que eso es cierto? Entonces termina uno armando toda una historia a partir de algo que alguien manipuló, puso en las redes sociales, le metió plata, porque ojo con esto, le metió dinero a la pauta porque la red tiene lo orgánico, que es lo que todos compartimos como amigos, pero también yo puedo meter dinero y decir, quiero que le llegue esto únicamente a mujeres de 50, 60 años que viven en estrato 1 y que son muy católicas. Y con eso genero toda una estructura de manipulación. Además, Entonces, comienzan a replicar, ¿no? De esa misma mentira la van replicando y la van replicando. Para eso están las bodegas y están los troles. Mire, es un hecho evidente porque así está demostrado. En la frontera colombo-venezolana hay dos espacios, uno de Irán y otro de los cubanos, produciendo textos para Colombia. Y se dice que incidieron mucho en la campaña de Petro, hoy presidente de la República. Entre otras cosas, desde allí también están emitiendo contenidos para emisoras que llaman de La Paz. El contenido de todas las emisoras que salieron del Pacto de La Habana, refrendado pues en Bogotá, pues producen esas cosas. Mire, Humberto Eco decía que las redes sociales era el imperio de los ignorantes, de los idiotas. ¿Y por qué? Porque un idiota que no tenga la capacidad de discernir para saber qué es mentira y qué es verdad,
compite con un maestro como Moisés Wasserman, que es un científico que le está diciendo a usted, no, es que eso no es así. Y llegamos al punto para que vea el influjo de las redes sociales. Pero si usted compara lo que escribe Wasserman dentro del periódico El Tiempo, la lecturabilidad, frente a lo que sale Cosio, por ejemplo, que es el mayor influenciador, y los ingresos de Wasserman y los ingresos de Cosio frente a las redes es un tema de comparación frente al manejo que se le da al propio sentido, lógico. Entonces, pero vamos a meternos dentro del tema político de esta campaña. ¿En redes sociales ha impactado algún hecho aquí en la campaña política del Valle del Cauca y en Cali? ¿O todavía no? Lobsan. En lo que llevamos ahorita sabemos que hubo una situación con una precandidata que generó pues mucho ruido, pero sobre todo yo creo que minó la confianza. Minó la confianza de ella. ¿Confianza de ella o confianza de las redes? La confianza de las redes hacia ella cuando se dieron cuenta que era una estructura armada y que era un discurso que tenía una agencia de publicidad detrás. Pero también la agencia puede haber afectada porque salió a presentarle disculpa. Es que nos vimos afectados todos finalmente. Todos. ¿Por qué? Porque quien estaba dando la pelea por la igualdad de género, ahí cayó. Ella con todo su proceso y con toda su historia política cayó, la agencia de publicidad cayó, pero todos los que compartieron o compartimos lo que sucedió también caímos, porque finalmente fue nuestra confianza y dijimos, sí, pero ¿cómo es posible? Y realmente el daño que se hizo acá en la confianza del medio, pero en la confianza de la tía, la mamá, el abuelo, uno mismo que le compartió a los amigos, también sufrió. Entonces todos sufrimos cuando hay un error de estos. Y fue un error técnico. Porque si lo hubieran rematado con una salida de pronto diciendo, venga, es que lo que hicimos fue esto, porque eso era una puesta en escena y hagámoslo de manera educativa. Era una escena lo que le faltaba a esa activación, no más. Una sola escena, respetuosa y ética. Como dice la publicidad de licor o del cigarrillo, aplica restricciones, ¿no? Tal cual. Pero yo te quiero, mira, aquí hay personas que desde luego usan las redes, que están, hablamos de precandidatos, que ya se han vuelto como parte del escenario. No quiero dar nombres. Entonces ya dejaron de ser outsiders, están en el escenario. Y yo diría que hay una persona que se ha salido mucho de lo de los demás, me parece a mí, con el tema de seguridad, pero todavía yo no lo veo reflejado en las encuestas, pero tal vez es el único, y además que maneja muy bien las redes, porque él es uno de los personas que tiene mayor seguimiento en todo el país, es decir, pero vamos a ver, porque ya eso hay que empatarlo con otra cosa que es esta. ¿Qué es lo que uno debe hablar? Uno debe hablar según demográficamente, según la zona donde va, aquí en Cali hay un cuento que cuando nosotros hacíamos política, que por los años 80, que Agua Blanca ponía el alcalde. Y eso era verdad en esa época. Pero 10 años para acá, o sea, desde los 90, el alcalde de Cali lo pone el estrato 3 y 4. Y ese es el más afectado. Ojo, mire usted ve San Antonio, usted ve San Fernando, usted ve... Hay un tema que aquí no le paran bolas y que alguien tiene que asumirlo. Cali se está quedando sin agua. Tenemos agua para 4 o 5 años con 7 ríos. Las urbanizaciones que han hecho en Pance se están chupando todas las aguas subterráneas que hay. Estamos bueno, eso está, claro, la seguridad, porque aquí no hay... ¿Usted es candidato a la alcaldía? Yo no soy candidato. Bueno, entonces ya está hablando del tema de candidato. Yo ya de lo único para lo cual soy candidato es para muerto. Bueno, hemos estado hablando precisamente sobre lo que piensa la gente a través de las redes, pero aquí en A Fondo salimos a las calles para saber qué opina la gente, si va o no va a votar. Porque para poder hablar hay que participar. Si usted habla y no participa en las votaciones, entonces no sirve de nada. Sí, claro, hay que participar.
¿Por qué piensa que es importante? Pues hay que elegir, tratar de elegir lo mejor y para que nuestro país salga adelante. No voy a votar, porque no tengo un candidato confiable. Posible, es que estoy indeciso porque es que con tanta mentira y tanto corrupción que hay, a uno le da pereza como votar por cualquier político. No. ¿Por qué no? Lastimosamente porque aquí en este país no hay nada que hacer. Qué pena decirle esto. ¿Por qué sí? Porque hay que votar, hay que salir a hacer el ejercicio de ser ciudadano. No, porque ya no creemos en los políticos, ya no creemos en nadie. Cada vez estamos peor, mire cómo está Colombia. No, porque realmente estamos rodeados de una clase política que prometen y no hacen nada por la ciudad. Día a día la ciudad es peor, hay delincuencia, hay desempleo y la salud, ni qué decir. Por eso me abstengo a votar, porque todos prometen pero ninguno cumple. Lo que piensan los ciudadanos de Cali frente al tema de las elecciones. ¿Van a votar o no van a votar? ¿Qué dicen ellos? Ya volvemos aquí en A Fondo por Telepacífico. El tema es político, estamos en A Fondo, estamos hablando acerca del proceso electoral y estamos con dos comunicadores, Lobsan Salguero y Luis Fidel Moreno. Lobsan, el tema de las redes seguirá incidiendo en la parte final porque después de septiembre y de octubre van a ser meses mortales en la cantidad de mensajes que le llegarán a la gente por su sistema celular y por todo lo demás. La invasión será terrible. Claro, y además de eso, no solamente la cantidad de información que vamos a tener, sino que seguramente cuando comience el partidor ya a cortarse un poco y tengamos ya una cantidad lógica de candidatos. Está hablando de candidatos a la alcaldía, pero para el Consejo, según la gente de la MOE, serán 700 candidatos en la ciudad de Cali. La única manera de que cualquier persona sobresalga en este momento es con información que toque la sensibilidad básica de la gente. Por eso es que estamos viendo una campaña basada en el miedo. Todas las campañas que en este momento estamos viendo hablan del miedo, de la violencia, del control, de la inseguridad, y cuando te comienzan a tocar eso, los niveles de ansiedad que vamos a tener a finales de campaña van a ser terribles, porque no son solamente personas que están analizando la información, sino que simplemente la están cogiendo y replicando. Vamos a ver atentados, vamos a ver acciones complejas, vamos a ver mucha publicidad negra, vamos a ver muchas cosas que le muevan la fibra a la gente, pero sobre todo el miedo, porque con el miedo los controlas. Luis Fidel, los resultados de las elecciones a la presidencia de la República y del Congreso, que pues reunió una cantidad de grupos políticos, ¿puede verse también reflejado aquí en el Valle del Cauca, en Cali, o cada uno va a trabajar por su lado? No, yo creo que esos resultados no se repetirán nunca, porque además, si usted toma la elección del Pacto Histórico del Congreso con la elección de Petro, se da usted allí cuenta que Petro fue un fenómeno electoral y un líder que alcanzó la presidencia de la República, aparte de los partidos que lo estaban apoyando. La elección próxima es una elección que tiene dos componentes. El componente de la organización en barrios y en las veredas, los corregimientos, que son los partidos políticos, los grupos de ciudadanos, las personas que atienden a lo que se llama la maquinaria, con unas apariciones de 2 o 3 personas que puedan colarse por ahí. Pero la elección de gobernador y la elección de alcalde, que es unipersonal, tiene que ver mucho con la imagen que esa persona proyecte. Y entonces lo que hay que mirar no solo es, no, es que fulanito tiene 10 partidos, tiene 20 concejales. Aquí ha habido en 3 oportunidades candidatos que han tenido todo el consejo y han perdido. Por ejemplo, le hablo de Ricardo Cobo, le hablo de Apolinar Salcedo, le hablo de nuestro colega y amigo Yomaro Rodríguez Flores. Entonces lo que hay que mirar allí es la desfavorabilidad y la campaña que a ciertos candidatos negativa le están haciendo desde ahora. Eso es eso por un lado. Lo que tú dices es verdad. Le están moviendo a la gente es el miedo. Y el que mejor está moviendo eso es uno solo.
El otro, yo he hablado con él y le digo, mira, no basta decir que yo soy muy educado, no basta decir que yo sé lo que hay que hacer, no basta decir que yo traigo inversión extranjera, no basta decir que este Cali es un territorio de guerra para que nos entremos al SOMAC. No, aquí lo que hay que es la emoción, volverse... Mire, el presidente Lasso del Ecuador, en la primera vuelta, el candidato de Correa le llevaba casi 30 puntos y se volvió un tipo en TikTok, ¿no? Que le llegaba a la gente y se reía. Igual y el fenómeno bailaba. colombiano con Hernández también. Claro. Idéntico fenómeno, Tal cual, claro que sí. Tal cual. Claro que sí. Es decir, es que ya la comunicación es diferente, ya Claro. eso no vale nada, hacer una Eso es cierto. manifestación, Luis Fidel, nada de eso. muchas gracias, muy amable, muy gentil. A ti, hombre, me alegra mucho verlos, así sea una vez al año. Una conclusión de, Antes una conclusión de veíamos 30 más. segundos. Una conclusión de 30 segundos. Hombre, yo creo que Cali necesita, esto es una invitación que le hago como caleño, como persona que ha estado vinculado al Consejo de Cali, a las posiciones municipales y departamentales. Nosotros necesitamos cambiar, nosotros necesitamos que la gente vote, que vote por el mejor, que no se deje ilusionar por mensajes bajos políticos, porque es que la ciudad retrocede. Mire, uno va a Barranquilla y le da una pena con Cali, o a Bucaramanga y le da una pena con Cali. ¿Qué dice Lopes en su conclusión? Nosotros necesitamos recuperar el orgullo por esta tierra. Y la esperanza. Porque cuando uno se le embolata la esperanza, el futuro se le vuelve muy corto y muy oscuro. Y como bien dice, compañero, cuando uno regresa a Cali, que va a cualquier otra ciudad, uno dice, ¿pero qué nos pasó? Nos ¿En qué quedamos en el momento pasado. nos embolatamos? Sí. Y seguimos soñando con las filas de los buses. Y ya nuestra sociedad cambió. Esperanza, respeto y orgullo por lo propio. Señores, muchas gracias, muy amable. A ustedes No, por la gusto. invitación, a Oscar. Don Jair, buenas noches. Buenas noches, Leo, y muy buenas noches a todos. Este programa Fondo cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones FUTIC. Que tengan buena noche.